Listo. Bien, les comentaba que para hacer todo un trabajo a mano en Excel, pues a mano, a final de cuenta, depende que sea una muestra pequeña, una población pequeña, que nos dé a nosotros la suficiente garantía de que no nos vamos a equivocar. Y bueno, trabajando con Excel, hablamos de establecer grandes cuadros como los que les muestro. Este es el del ítem total, en donde nosotros determinamos pues las fórmulas, las tablas para poder determinar y nuestro cuadro aquí pues un pequeño cuadro de ejemplo de estadísticos descriptivos donde obtenemos la media, ¿sí? La mediana, la moda, la desviación estándar, varianza, el rango mínimo máximo y el coeficiente de variación. Y esto lo tendremos que hacer por cada uno de ellos en Excel. Aquí está el grupo X, ¿sí? Que a final de cuentas lo que hacemos nosotros es obtener todo un vaciado de información y lo propio haríamos con el grupo Y. Y cuando lo hacemos de esta forma, pues realmente decimos que pues es un trabajo titánico. Pero para ello existen algunos programas, ¿sí? Que nos ayudan a establecer una base de información. Y uno de esos programas es este que tienen ahorita ustedes al frente, que se llama SPSS. ¿Qué es lo que hicimos del SPSS? Porque ustedes ven aquí una página que cambia la perspectiva en relación a Excel, en donde lo que nosotros tenemos que hacer no es otra cosa que vaciar la información. Un simple copiado y pegado de Excel hacia la página de SPSS. Ustedes pueden ver que es semejante lo que nosotros tenemos con algunas obviamente variantes que podemos establecer. Cuando nosotros vemos esto, pues vemos la captura de los datos. 4, 4, 3, 4 por cada, en esta parte, digamos que lineal, ¿sí? En esta columna vemos los encuestados y en la parte superior que nosotros tenemos aquí, vemos lo que corresponde a las variables. En la parte superior pueden ustedes ilustrar que son 33 variables. Lo tenemos aquí, ángulo superior derecho, 33 variables. Y si nos vamos a la izquierda, en la parte inferior, pues nosotros tenemos 88 personas encuestadas, que es lo que ustedes hicieron en Excel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en Excel? Pues aquí tenemos columna A, B, C, D, E. Aquí nos dice variable 1, 2, 3. Aquí lo que hice fue ponerle la clave, variable dependiente, guión bajo, lo que corresponde al primer, en este caso, la primera dimensión o característica, después lo que corresponde al indicador y después lo que corresponde al número de pregunta. Es algo que yo entienda mi clave, ustedes van a poderle poner igual una clave. La intención es que sea alfanumérica, corta, para que no se amplíen mucho las columnas, porque lo podemos hacer. Hasta aquí sencillamente lo único que se trata es de vaciar la información, ¿sí? ¿Sí entienden cuál es la misma mecánica? Es como si estuvieran viendo la hoja de Excel, nada más. Estamos hablando de forma vertical, los encuestados, de forma horizontal, el número de ítems. ¿Qué es lo que tiene Excel? SPSS. SPSS lo que tiene aquí en el ángulo inferior izquierdo, vean, dice vista de datos, lo que estamos viendo aquí, y luego dice vista de variables. Y voilà. Aquí ya nos dice que aquí tenemos la variable 1 y vamos a decir de qué tipo es, si es numérico. Le damos un clic en el cuadro y dice, oye, ¿es numérico? ¿Tiene alguna notación científica, alguna fecha, alguna moneda, etcétera? Una cadena que nosotros queramos representar. Por lo regular, siempre en SPSS, en la cuestión que estamos trabajando con variables cuantitativas, cualitativas, pues siempre es de carácter numérico, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, entonces ahí, pues obviamente le damos a aceptar o cancelar y va a persistir numérico que por default nos los da. Luego viene el ancho de la columna. El ancho de la columna es a 8 espacios. Si nosotros contáramos, vemos aquí, por ejemplo, en variable, en este cuadro, vemos VD, guión bajo, y
Después guión bajo A, guión bajo 01, pues estamos hablando del número de dígitos que estamos usando, 2, 4, 6, 8, 9 dígitos en esta. Pero para el ancho de las demás columnas van a ser 8. Ahora bien, lo que nosotros seguiríamos en este aspecto para poderlo desarrollar no es otra cosa que establecer una base en el cual lo que nosotros hacemos es fijar si vamos a necesitar decimales o no. Recordemos que podemos nosotros medir a una persona y que mida 1,86, podemos hablar de gramos, de centímetros, de mililitros, etcétera. Y en este caso, pues solamente vamos a poner números enteros porque nuestras respuestas son de 1 a 4. Si recuerdan el instrumento de investigación, pues las respuestas van de 1, muy en desacuerdo, 2, desacuerdo, 3, de acuerdo, 4, muy de acuerdo. Y luego viene una etiqueta. Esa etiqueta que nosotros tenemos no es otra cosa que el espacio, aquí yo lo estoy abriendo manualmente, para poner el ítem que nosotros tenemos en su redacción. Es bueno descomponer un problema en problemas más pequeños para resolverlo. Obviamente yo debo de ponerla para saber qué es lo que estoy preguntando y qué es lo que yo tengo que hacer. Sencillamente la capturo como si fuera Word o una celda de Excel. Te da la opción. Y entonces aquí yo pongo cada una de ellas. Esto corresponde al ítem 01, ¿sí? Del primer indicador, ¿sí? Que en este caso es A, de la primera característica que es 1 romano y de la variable dependiente, ¿sí? Lo que nosotros hacemos sencillamente es trasladar la información que nosotros tenemos del cuestionario, ¿sí? Vamos a poner el cuestionario para que lo puedan relacionar. Y aquí está, ¿sí? Aquí está el cuestionario. Vamos a estar un poquito saltando para poder visualizar. Vean ustedes, aquí tenemos el cuestionario, es bueno descomponer. Hablamos de la variable dependiente, aprendizaje significativo. De este 1 romano, que es andamiaje. Del inciso A, que es indicador conocimiento. Y el número 1, que es bueno descomponer un problema. Hasta ahí, sí les quedaría claro. La clave es la que ustedes le quieran poner, que ustedes la entiendan, pero que después la puedan explicar, ¿sí? Sencillamente lo que hacemos es, del instrumento de investigación que nosotros tenemos, identificar los elementos y los componentes que desarrollamos. Por eso es aquí, vean, VD, ¿sí? Lo voy a subrayar. Luego tenemos I de andamiaje. Luego tenemos A y 1, ¿sí? Sencillamente, nuestra clave se compone de VD, guión bajo, número 1 romano, que es andamiaje, A mayúscula, que es indicador conocimiento, número 1, es bueno descomponer un problema. Aquí está nuestra escala, que está mejor visualizada en la parte superior cuando le explicamos al sujeto cómo tiene que contestar. Y nos da a nosotros las características de poder establecer una base informativa, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a utilizar para el SPSS? Lo que nosotros hacemos sencillamente es tener la información que nos permite a nosotros construir una base compacta de información para el sistema. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Bueno, aquí entonces me regreso al SPSS. Ya vieron cómo está en este caso comprendida la clave, ¿sí? Lo que nosotros desarrollamos, aquí está, VD, guión bajo, 1 romano, guión bajo, A mayúscula, guión bajo, 01. De esto no se preocupen, ya tengo una presentación donde le estoy mandando las indicaciones de cómo hacerlo. Ahorita se las voy a mostrar y les sugiero unos videos para que lo puedan ver. Don't worry, así es que tranquilos, ¿sale? Nada más quiero que vayan prestándome atención de cómo lo voy a hacer. Teniendo esta información que visualizamos aquí,
viendo ya el tipo, el ancho de la columna, el número de decimales, la etiqueta que corresponde a la pregunta, ya la vimos hace un momento, viene algo importante que nosotros visualizamos. Y lo importante de esto es la escala que vamos a usar. Aquí le vamos a dar clic en valores, le damos clic en el cuadrito azul y nos despliega este menú. Si se dan cuenta, aquí ya lo precargué. Ya decía 1, aquí le daríamos el valor donde dice valor, le ponemos 1. Aquí en la etiqueta le pondríamos muy en desacuerdo, ¿sí? Se iluminaría este de añadir, ¿sí? Aquí le pondremos muy en desacuerdo y entonces crearíamos cada uno de estos 4 niveles de la escala cuestionario, escala tipo Likert, ¿sí? Aquí ya está creada, al final le daríamos a aceptar. Sencillamente eso es lo más sencillo que nosotros tenemos para poderlo hacer. La escala puede ser del número de ítems que ustedes quieran y al final le damos a aceptar. Aquí queda reflejado y reflejo en cada renglón lo que corresponde a la escala. No tenemos ningún valor perdido. ¿Cuándo se utilizan los valores perdidos? Cuando nosotros vamos a entrevistar a 500 y resulta que perdimos un dato, ¿sí? Lo tenemos incompleto, entonces le ponemos que tal vez tenemos un dato perdido. De los 500, nada más hay 499. Número de columnas, pues ahí la tenemos 8, son las que tenemos. La alineación, y lo que más me interesa que vean es que en esta parte que nosotros tenemos que dice medida, tenemos 3 tipos de variables: escalar, ordinal y nominal. Si ustedes recuerdan la clase de las variables, hablamos que la nominal, ¿sí?, nos permite a nosotros establecer una base de poder generar y estructurar información, ¿sí?, en la selección de datos de un sí y un no, en la de carácter ordinal y en la de carácter o escalar es numérica. Digamos que las cualitativas son ordinales y nominales y la escalar es, en este caso, cuantitativa. Podría ser intervalar o de razón. ¿Esto qué quiere decir? Números enteros o números fraccionados. En este caso, ahorita de momento utilicé la ordinal para todos, ¿sí? Esto nada más se trata de requisitar la información. Si nosotros observamos, me voy otra vez a la columna donde tengo todo capturado, puedo cambiar mis valores numéricos. Y al cambiar mis valores numéricos, ¿qué es lo que me aparece? Vamos a abrir la primera columna. Vean, la primera columna me dice que el primer sujeto dijo muy de acuerdo, el segundo sujeto dijo de acuerdo, el tercero de acuerdo, el cuarto muy en desacuerdo, el quinto muy de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo numérico lo puedo hacer con los datos que yo tengo en la escala valorativa, o los puedo generar de forma numérica. Así es que aquí no hay lugar a equivocarse para poder desarrollar la información numérica o de forma cualitativa si no soy muy amigable con los números. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? De todos modos, ya todo se está grabando. ¿Sí? ¿No puedo preguntar algo? José, sí. Sí, buenas tardes, doctor. Gracias, compañeros. Cuando abrió lo del SPS y que estamos en proceso ya de aplicar la TED-Student, la CETA y todo esto, yo entendía que esta forma era un poco procesar la información para ya empezar a convertir la información en estrategia. Así es. Entonces, es una talacha pesadita, ¿no? Pero esto es, el pasarlo a SPS ya sería de alguna forma preparar la información que tenemos en Excel para poder ya, no sé, inferir conclusiones y convertir la información que hemos sacado de esta investigación, pues en acciones o en estrategia específica. Sí. Perdón. Sí, aquí hablamos que el SPSS, sin temor a equivocarse, ya te va a dar un resultado cuantitativo. Ese resultado cuantitativo te lo vamos a ver en algún ejemplo,
en donde la toma de decisiones que tú vas a tener aquí sigue dependiendo del investigador por la interpretación que nosotros le demos. Siempre, si tú sumas 2 más 2, va a ser 4. ¿4 qué? No sé, la computadora solo te va a decir 2 más 2 son 4. ¿4 qué? No, pues la computadora no te va a sumar 4 manzanas, 4 plátanos, 4 uvas, 4 personas. Tú le vas a dar el distintivo en la redacción. El SPSS, ahorita lo van a ver, es semejante. Nada más que te da, por ejemplo, el SPSS, en lugar de estar construyendo las gráficas en Excel, que a veces son un poquito tediosas y a veces no están y hay que complementarlas, el SPSS te las da en automático, que es lo que vamos a ver. Ahorita lo que quiero es que vean que todo lo que nos hemos tardado para hacerlo a mano, en un sistema es rapidísimo. Por eso, precisamente después de explicar esto, les voy a mandar una presentación que se las voy a mostrar, en donde hablamos de comparación de medias entre grupos, con algunos videos que seleccione en los cuales ustedes van a ver de lo que está en la red, ¿sí? Los pueden consultar porque están libres en YouTube, en el cual les explican algunas cosas de cómo trabajar y de cómo llegar a cabo la interpretación. Hay unos videos que en su momento te dice un antes y un después, y te va llevando de la mano como la redacción. En algunos de los casos yo te voy a mandar la interpretación, José. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos utilizando diferentes pruebas y algunos están muy amigables, pero les faltan algunos pequeños detalles que son los que yo fui agregando. Que de repente te ponen 2 más 3. ¿Y de dónde salió el 3? Nunca me dice de dónde salió el 3. Lo que yo voy haciendo con las presentaciones es detallar cada número de dónde sale o agregarle las pantallas cuando el ejemplo está incompleto. Esa, digamos, que es la parte que en su momento asume que el que está viendo ese PSS ya lo sabe manejar y de repente no sabes dónde están las cosas. Pero sí, José, no te preocupes, ahorita vamos a ver una parte, ¿sí? Lo que quiero es que vean la rapidez y observen en este caso, si nosotros nos vamos, en este caso, a analizar, voy a tocar algunas columnas porque igual el SPSS es mucha información. Espérenme, todavía sigo admitiendo a algunos compañeros. ¿Sí? Ok, les decía, voy a analizar y si no voy a cambiar de pantalla porque SPSS trabaja 2 pantallas. Y al trabajar 2 pantallas voy a tener que estar combinando la información. Aquí las que vamos a utilizar de forma más consciente y más consuetudinaria, más recurrente, es el de transformar, es el de analizar prácticamente, ¿sí? El de algunos de los gráficos que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí nos dice estadísticos descriptivos. Pues yo quiero ver cómo se determinan las frecuencias. Y le doy clic en frecuencias. ¿Y qué le digo? No, pues yo quiero saber las frecuencias de todas. ¿Qué es lo que hago? Selecciono todo, si ustedes se dieron cuenta. Doy la flechita hacia arriba de mayúsculas, selecciono toda la información, le doy clic en la flechita para pasar todas a variable, y cuando le doy clic para pasar todas a variable, le voy a pedir que me determine estadísticos. ¿Qué estadísticos son los que quiero? Pues quiero saber en qué cuartil se encuentra. Hablemos que un cuartil estamos hablando que es de 25 en cada 100, 25, 50, 75. Un decil es de cada 10, 10, 20, 30, 40, 50. ¿Sí? Y vamos a hablar que queremos las medidas de tendencia central, mediana, moda. La suma ahorita no lo voy a poner. Desviación estándar, varianza, rango, mínimo, máximo, error estándar de la media. Quiero también la simetría, la kurtosis, que es la desviación hacia un lado o hacia el otro. Y ya seleccioné todo. ¿Cuánto se tardarán ustedes en sacar todo eso? ¿Sí? Esa es, digamos, que a veces la cuestión, ¿cuánto nos tardaríamos en obtener toda la información? Le doy continuar, ¿sí? Ya seleccioné todo esto, vamos a seleccionar gráficos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? Gráfico de barras con su histograma. El histograma me va a representar arriba de la curva, ¿sí? Arriba de las barras, una curva que me dice, que me muestra cómo es su curva, si es normal o no es anormal, es decir, si es asimétrica.
y entonces le doy continuar. Son los dos que voy a estar utilizando de manera recurrente, los estadísticos y los gráficos. ¿Sí? Y le doy aquí a aceptar. Quisiera saber qué es lo que ven en pantalla ustedes para saber qué tienen. ¿Siguen teniendo la tabla de Excel? La misma tabla. Sí, la tabla. Lo de SPS. Perfecto. Entonces, sí necesito estar cambiando para estar moviendo. Esta es la información que ya obtuvimos. Si observan ustedes todo esto que tienen aquí, aquí les dice de la pregunta 1, vamos a volver a seleccionar. De la pregunta 1, tenemos 88 respuestas, ningún valor perdido, es decir, que sí sumó todos. Del número 1 tenemos una media. Tenemos error estándar de la media, que el error estándar de la media no es otra cosa que decir, en esta media que nosotros tenemos hay un pequeño errorcito que va a estar fluctuando. Ni siquiera a veces la estadística es exacta. Tenemos una mediana de 3, una moda de 4, una desviación estándar de 0.837, varianza, asimetría, error estándar de la asimetría, la curtosis, el error estándar de la curtosis, rango, mínimo, máximo y el percentil en donde se encuentra. ¿Cuánto tiempo lo hicimos, José? Si hubiéramos hecho una competencia y hubiéramos puesto una cerveza para ver quién gana, ya te hubiera ganado. No, pues fácil, fácil, más fácil. Sí, aquí como ustedes pueden observar, lo que nosotros tenemos aquí son todas las preguntas. Voy a recorrerlas. Son todos los estadísticos descriptivos de cada una de las preguntas que nosotros tenemos. Ahí está todos los estadísticos descriptivos. ¿Sí? Esto me da la cuestión de poderlos obtener con mayor rapidez. Por eso en el SPSS la talacha es, o el trabajo es, que yo capture bien sin equivocarme. ¿Sí? Y esto me va a permitir saber que cuento con la información rápida. ¿Sí? Esta herramienta obviamente nos da una velocidad increíble en lo que estamos haciendo. Y después de haber visto los descriptivos, entonces nos vamos a las frecuencias. Y vámonos a la primera. En esta primera frecuencia nos dice el número de repeticiones que nosotros tenemos. Tenemos, como pueden observar, 88 encuestados, de los cuales en la pregunta 1, 5 contestaron muy en desacuerdo, 7 en desacuerdo, 36 de acuerdo y muy de acuerdo en 40. Y nos da los porcentajes por sí mismo sobre escala de 100. Ese es el 5.7, 8.0. El porcentaje válido me lo valida, tiene que ser el mismo. Y al final me da un acumulado, 5.7, 13.6, 54.5 y 100%. Si yo quisiera saber de la pregunta 1, oye, ¿cuántos estuvieron en desacuerdo? 5. Ya no necesito estar contándolos uno por uno. Puedo tal vez poner filtros en Excel y obtenerlo rápido. Pero el SPSS me da la frecuencia de cada una de los ítems que yo tengo. Aquí voy trabajando. No puedo dar cuenta que no aprendí. Me pregunto si estoy haciendo bien. Para comprender más, leo y vuelvo a leer. Esto me da, si ustedes quieren verlo así, la particularidad por grupo de sujetos asociado con cada una de las preguntas y cada una de las respuestas. ¿Sí? Y ya que tengo los 33 datos aquí, ¿qué es lo primero que aparece? Una gráfica. Y en esta gráfica que yo tengo, ¿qué podemos percibir, Analí? Ahí tienes una gráfica al frente, Analí. ¿Sí? ¿Qué te diría esta gráfica, Analí? Que cerca de 40 personas encuestadas dijo estar en el nivel 4 de la pregunta.
se identificó con esa Muy de acuerdo. respuesta. Así es. ¿Sí? Si tú te das cuenta, los menos están en desacuerdo, muy en desacuerdo, y los más en muy de acuerdo. Sí. Entonces, esa misma orientación de tu gráfica te da un proceso de imaginación de cómo es la curva. Y te das cuenta que tiene una asimetría. Te voy a decir, levanta tu mano derecha. ¿Qué mano tienes abajo? La izquierda. Entonces tienes una asimetría o curtosis izquierda. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque los números se van incrementando del lado izquierdo más bajo y el lado derecho más alto. Más alto. En automático te dice que tu media es de 3.26, ¿sí? Que en la escala que nosotros tenemos tipificada de información, que es de 1 a 4, que tenemos muy en desacuerdo, de acuerdo y muy de Y acuerdo. muy de acuerdo. Así es, la media está prácticamente 3.26, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que está aquí. Aquí está. Ajá. Está casi en la parte más alta, pero está a la izquierda de la moda. Y tiene una desviación estándar de 8.37 sobre 88 respuestas. Si nosotros a 3.26 le sumamos y le restamos 0.837, tenemos más o menos una desviación estándar al 95% de confianza. ¿Sí? Esta gráfica te ayuda a poder saber rápidamente cómo interpretar. Quiere decir que hay menos gente que está en desacuerdo a gente que está muy de acuerdo. Y a lo mejor voy a trabajar esto. ¿Cómo lo trabajaría? Esa es la idea que me empieza a dar. Me voy, por ejemplo, a la segunda. Ahí está. A ver, Luis. Luis Alberto. Luis Alberto. Muy bien, doctor. Es que había dos Luis, por eso abrí la pantalla para acordarme cuál Luis. Sí. Luis Alberto. Luis Alberto, Empezando bueno, la siguiente, José Castañeda. A ver, Luis, ¿qué tienes en esta gráfica que tú observas, que tú puedas apreciar? Bueno, doctor, entonces lo mismo que la pregunta anterior, tiene presente una curtosis a la izquierda, es decir, desde la izquierda empiezan a subir los valores. La media está en 3.52, está muy cercana a la moda, y el 50% de personas están respondiendo con muy de acuerdo. Ok. Te alcanza a apreciar la información más rápidamente, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente, porque la intención es que esto te trate de dar un poquito de intuición. José Castañeda. Bueno, yo veo una media más baja, ¿no? Pero fíjate, ahora desviación. la voy a poner así, José. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Yo imagino el problema para decidir cómo resolverlo, ¿no? O sea, ahora, aquí mentalízalo. Yo imagino el problema para decidir cómo resolverlo. ¿Sí? La gente te está diciendo que en una media establecida es de 3.22. 3.22 es de 4 opciones. Esto quiere decir que está arriba de la tercera opción, la media. Te están contestando más a favor, que están muy de acuerdo en imaginar el problema para decidir cómo resolverlo. Se podría decir que, te voy a dar un porcentaje, el 75% de las personas encuestadas dice que se imaginan el problema para decidir cómo resolverlo. ¿Tú cómo resuelves un problema, José? Pues primero creando una posible solución, imaginándolo en la cabeza, aterrizándolo en un papel para crear posibilidades de resolverlo, ¿no? Ahora, te voy a hacer una pregunta, José. Sí. Y contéstamela así como es. Voy a ejercer un acto punitivo contra ti. Ay, no, doctor, por favor. O sea, sí me entendiste que es un acto punitivo. Sí. Ok, ahora, si yo te dijera como en el Chavo del 8, a ver, José Castañeda, hazte una espiroqueta.
No te rías, Rosa Griselda. Ay, no sabría qué decir. No, ahí es un concepto abstracto, que si no entiendo bien, como o sea, tú lo hiciste bien en lo que es un acto punitivo, es de acusación ahí, pues no sabría comprender la pregunta. Parto mucho de mi vocabulario, de la comprensión que yo tenga para poder realizar la información. El contexto en que se da. Exactamente. Entonces, si yo imagino el problema para decidir cómo resolverlo, sí, hay una media de 3.22 y hablamos en una escala que es de 1 a 4. Esto quiere decir que estamos entre de acuerdo y muy de acuerdo en la percepción de las personas, con una desviación estándar de más o menos 0.765. Eso quiere decir que entre 2.5 y 4 están las respuestas. Y si hablamos de 2.5, estamos hablando que están en la opción de casi de muy de acuerdo y desacuerdo el 75% de las personas. Así es, doctor. La kurtosis, ¿la alcanzas a visualizar? ¿O el sesgo? ¿De qué te sirve el sesgo? Recuerda, una curva normal te dice que está en la misma proporción los que están en desacuerdo a los que están de acuerdo. Los que están muy en desacuerdo con muy de acuerdo. Es como decir, si fueras tú, tu esposa y 2 hijos tuyos. Sí. Mi esposa y yo decimos que no van a la fiesta. Y los hijos dicen, no, pues 2 decimos que sí vamos a la fiesta. En esencia, numéricamente, pues están 50 y 50%. Nada más que el peso de la autoridad pues, tiene mayor potestad y a lo mejor no estamos en una democracia y parte del valor está ejercido no por el número de personas, sino por la capacidad de decisión que tienen las personas. Claro. ¿Sí? Esto nos tiene que dar una facilidad de comprensión visual. Así es una kurtosis izquierda, ¿sí? Que va de abajo, que va de acuerdo a muy de acuerdo. Como ustedes pueden percatarse en cada una de las gráficas, ¿sí? Voy a pasarlas. Vean el muy en desacuerdo. Estamos hablando que estamos aquí en un término más o menos de 5 personas. Aquí es de 1, aquí es de tal vez de 3, de 5, de 4. Y véanlo. Muy en desacuerdo. Aquí en esta, aquí se elevó a más de 10. Yo necesito leer más lento cuando el texto es difícil. Entonces quiere decir que no tienes un pensamiento crítico y un lenguaje muy bueno porque te tienes que poner a definir o ese texto es muy complejo para ti. ¿Sí? Hablamos, es como decir, ¿qué es epistemología, José Castañeda? Teoría del conocimiento. Ahora dime, ¿qué es la teoría del conocimiento? Es algo similar a la epistemología. No. Si hablamos y decimos que epistemología es teoría del conocimiento, pues ya me aprendí la definición y si me la preguntan la sé contestar, pero ahora, ¿qué significa? Una teoría es una propuesta, es un propósito, es algo que es comprobado, es algo que es a lo mejor nociológico, muy experiencial, que propone a alguien en relación a su experiencia o ya comprobado. Hablar de sus principios, ¿no? Los principios. Así es. De una forma lo explico. Sí. Así es. Y cuando hablamos teoría del conocimiento, nos vamos al eje científico. Una teoría del conocimiento científico, si es epistemología, nos vamos que se está comprobando por principios, por axiomas, por postulados. Es algo que al menos el 80% de la gente hace y no tiene problema para comprenderlo. Es lógico, si está muy gris el cielo, que llueva. Pues a lo mejor en un gris, en un 60, 70, el grado de humedad, el viento, te dan condiciones para decir sí va a llover. Pero cuando de repente el meteorólogo te dice a las 3 de la tarde llueve, es mediodía, está en pleno sol, si no hay ni nubes, ¿cómo va a llover a las 3? Y de repente llueve, dirías, wow, las condiciones a lo mejor no las tenía, pero no sabía que se iban a poner por el viento que había, no alcancé a percibir. O sencillamente también puede pasar que no llueve.
y entonces el meteorólogo se equivocó en el pronóstico del tiempo. Esto que nos da es básicamente el nivel de comprensión de la información que nosotros tenemos, ¿sí? Y nos da en su momento algo muy perceptivo aquí. Si nosotros tenemos más de 10 personas, ¿sí? Que estaríamos hablando que es un 15% aproximadamente, que nos dice que necesito leer lento cuando el tema es difícil. Alguien se percató que la desviación estándar es muy grande, si te das cuenta. Desde 2.26, y si hablamos de 2.26, estamos hablando que están en desacuerdo, ¿sí? Muy en desacuerdo, desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. Aquí estamos diciendo que la mayor parte de la población de la gente dice que necesita leer más lento cuando el texto es difícil. ¿Qué te da a entender? ¿Cómo me explicarían eso? Fíjense, ¿eh? Aquí hay algo muy interesante en esta pregunta. Necesito leer más lento cuando el texto es difícil. ¿Qué entenderías, Claudia Menéndez? Necesito reducir mi velocidad de lectura para aumentar mi nivel de comprensión. Y la gran mayoría están muy de acuerdo con esa afirmación. Eso quiere decir que puede ser que tengamos un lenguaje muy básico, no tenemos un lenguaje especializado, que tenemos que estar consultando, las palabras son complejas, las ideas son muy abstractas, no alcanzo a imaginar. Y entonces quiere decir que ¿cuál tendría más valor? ¿El número 1 o el número 4, Claudia? ¿Qué harías tú para mejorar lo que está, la pregunta que está ahí, o el ítem? ¿Para mejorar el ítem, como para redactarlo de manera distinta o cómo? No. El ítem te dice, vamos a leerlo otra vez, es que pongo la pantalla y de repente, yo necesito leer más lento cuando el texto es difícil. Sí. ¿El 1 realmente es el nivel más bajo y el 4 es el más alto? ¿O es una respuesta inversa que necesito que todos me lean, que todos me voten número 1 en lugar de número 4? A ver, como yo lo comprendo es, si para mí la lectura es difícil, no puedo leer con mi velocidad ordinaria, tengo que irme más despacito. Y entonces yo estaría totalmente de acuerdo afirmando que necesito leer más lento cuando el texto es difícil. Sí, y si el texto no fuera difícil para ti, ¿leerías más rápido? Sí. Si la pregunta fuera inversa y dijéramos, yo necesito leer más, yo leo más rápido cuando el texto es difícil, ¿qué responderías? Ahí respondería totalmente en desacuerdo. Sí, ok. Esas son precisamente las cuestiones de razonamiento que hay que trabajar. Gracias, maestra. Doctor, ¿Perdón? ahí lo que intentaríamos es buscar una estrategia donde en un segundo aplicación la mayoría conteste 1. Sí. ¿Verdad? Si nosotros mejoramos el bagaje de conocimiento, definiciones de los sujetos van a leer más rápido. Sí. Y entonces regresaríamos al nivel que estamos acostumbrados. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, mi primer libro que yo leí fue la teoría epistemológica de Guillermo Briones. Mucha filosofía y mucha epistemología. De hecho, todo el libro lo tengo rayado con definiciones arriba, abajo, a los lados, porque lo comprendía muy poco. Y entonces, ya cuando fui anotando esto, pues lo leía más rápido. Ahora que lo consulto y veo todo rayado, lo entiendo muy rápido. ¿Sí? Pero cuando el texto es complejo, por ejemplo, ahorita, sí, aquí lo tengo. Compré este libro. A ver, ¿quién me dice de qué creen que hable? ¿Cómo ser un epicúreo? Sobre filosofía. Así es. Ni idea, doctor. Primero hay que saber quién fue Epicuro, qué propuso, qué hizo, ¿sí? Para poder saber cómo pienso.
Luego dice en la parte inferior, lo voy a voltear porque no le leo bien. Dice, una filosofía para la vida moderna. ¿Sí? Entonces, necesito saber quién es Epicuro para saber cómo debo de trabajar y cómo debo de responder este tipo de propuesta que me hace. Su teoría ¿Sí? habla sobre la felicidad, ¿no? Exactamente, muy bien, muy bien. Usted ya buscó o sabe quién es Epicuro. Yo La sé propuesta, que- una propuesta de felicidad. Ajá. Es como si han leído El arte de amargarse la vida. ¿Quieren amargarse la vida? De Watzlawick. Es bien sencillo. A ver, díganme una frase para amargarse la vida. A ver, Vanessa, una frase para amargarse la vida. Yo, qué mala suerte. Qué mala suerte tengo el día de hoy. Está lloviendo, va a llover. ¿Sí? Jaime. Sí, señor. Una frase para amargarse la vida. Lo que tengo no me hace completamente feliz. Así es. ¿Cuántas frases podemos decir que nos amarguen la vida? Rapidísimo. Muchas. ¿Cómo? Muchas, ¿no? Muchísimas. Ahora, les voy a comentar algo. ¿Qué pasa cuando yo le digo a alguien, tonto? ¿Qué me contestarían? La verdad. Igual. ¿No? Tonto tú. Exactamente. Ahora, yo les voy a preguntar, o yo les voy a decir a ustedes, grupo inteligente. Nah, ¿a poco sí, doctor? Esa fue de duda, esa fue de duda. Eso sí somos nosotros. Claro que sí. Oímos lo que queremos oír también. La respuesta tendría que ser profesor inteligente. ¿Por qué? Cuando yo les digo así, Porque tenemos pues un usted también. maestro, porque tenemos un maestro inteligente. Porque hay algo en la cuestión ontológica y en la filosofía que tenemos palabras concentradoras. Para una palabra negativa, reaccionamos rápidamente. Tonto, menso, estúpido, idiota. Así, rápido. Ahora, si alguien te dice, oye, qué guapa te ves, ay, a la orden, qué bien, en lugar de que digas, oye, tú también te ves guapísima, qué ¿Qué preciosa. se toma? Exactamente, no regresamos lo mismo que nos dan si no lo agradecemos. En lugar de agradecer, es mejor que dar. ¿Sí? Dicen que cuando nosotros damos, se nos proporciona más. Cuestión de filosofía, pero son filosofías contrarias. ¿A qué me fui con esto? Por los ítems. A veces no todas las preguntas con uno es lo peor. A veces con uno nos da una opción para crecer. Y el número 4 es lo mejor y a veces el número 4 es lo peor. Hay que analizar cada una de las preguntas y tratar de imaginar qué es lo que nosotros queremos preguntar para saber qué respuesta queremos obtener. Obviamente aquí la gente lo que lee es lo primero que entiende. Es lo que la gente manifestó en el conocimiento que nosotros queríamos obtener o queríamos saber. Aquí yo los tendría que incrementar un lenguaje y un vocabulario para que las lecturas sean más rápidas y más fluidas. En alguna ocasión estaba yo estudiando un diplomado en el ITAM y nos dicen, voy a necesitar una conclusión sobre estos dos textos. Son 2 artículos de 10 cuartillas cada uno. Ay, no, sí, lo quiero en 1 hora. Estamos en un taller. Ay, pues rápido, ahorita lo leo y hago una conclusión rapidísimo. Nada más que un texto está en inglés y en otro en francés. Y nos quedamos, oiga, pero pues yo no sé francés. Y esa no es la tarea. La tarea es que usted me tiene que entregar una conclusión. ¿Sí? ¿Es un impedimento el idioma? No podemos ir a Google, ir traduciendo.
irnos a la biblioteca, hay diccionarios. Tú solito 10 hojas no las vas a traducir, pero si hacen equipos de 10, de 20, que cada quien traduzca una hoja, van a tener más rápida la idea, la van a discutir y la van a concluir o cada quien concluye la suya. Ah, es que era trabajo en equipo. Si yo quiero hacer todo solito, pues bueno, si sé inglés y francés y español, pues lo hago rápido. Pero si no tengo un idioma o no tengo dos idiomas y tengo las personas ideales que pueden trabajar, puedo articular ese trabajo. Pero bueno, esa es una cuestión filosófica y ontológica. Bueno, entonces aquí ya vieron esto, ¿sí? Toda la información que representa, aquí está a través de las gráficas y las obtenemos ya, no necesitamos más, ¿sí? Doris, ¿ibas a preguntar algo? No, ya doctor, ya quedó con el comentario de ahorita de la pregunta, que que lo que queríamos buscar es que respondan 1, porque no necesariamente el 1 era negativo. Ok, así es. Ahora voy a regresarme nuevamente en Excel a la primera página que teníamos para que vean ahora lo que ya pedimos, de alguna forma fue emanado de aquí, de la opción de analizar de lo que es, ahí déjenme bajar la tabla que me estorba. Hablamos que ya obtuvimos frecuencias, estadísticos descriptivos, ¿sí? Podemos hacer, ¿qué? Hacer una comparación de medias. Podemos obtener aquí, vean, una prueba T para una muestra. Le doy clic y lo mismo me va a decir una prueba para una variable o para todas las variables. Entonces, pues solamente yo le voy a pedir para todas. Lo obtuve hace un momento. ¿Por qué lo obtuve hace un momento? Porque la situación que yo generé hace un momento por cada gráfica me dio una media. ¿Qué es lo que yo debo de obtener? Voy a volver a cambiar. Aquí está el cuadro concentrador de estadística descriptiva. Una prueba T de Student. Para la pregunta 1, 88 personas encuestadas, tengo una media de 3.26, una desviación estándar de 0.837 y un error medio de 0.089. Una prueba de muestra única. Aquí está la T de Student. 36.541, grados de libertad 87. La significancia es menos de 0.05. Así es que puede ser que sea aprobada la hipótesis de investigación. La hipótesis se refiere a la pregunta o al ítem que nosotros tenemos y nos da un límite inferior y superior. Este 36.541, ¿contra qué lo compararíamos? ¿Qué nos faltaría obtener? Esa es una T de Student obtenida de forma rápida. Tenemos que buscar cuáles son los grados de libertad y entonces buscar los valores críticos. Si el valor crítico está entre 0 y 30, ahí es la opción de rechazo de la hipótesis nula. Si está más de 30 hacia arriba y a mí me sale 36, quiere decir que acepto la hipótesis de investigación, que en este caso corresponde a la pregunta. ¿Sí? Hay cosas que en este caso, vuelvo a repetir, lo único que hace SPSS es hacerme las operaciones automáticamente. Es como decirle, yo quiero esto y lo vas a obtener. Uno se pone a estudiar el SPS, a darle clic, 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 clic en todo y podemos obtener la información. Cuando nosotros queremos interpretar qué es lo que decía José, tenemos que admitir la información, tenemos que procesar la información nosotros para poderla interpretar. ¿Sí? Ahora voy a regresarme a la otra lámina para que obtengamos nuestra alfa de Cronbach. ¿Sí? Tenemos aquí analizar otra vez. Dejen mover mi barra porque la he estado moviendo para poder visualizar. Escala.
Análisis de fiabilidad. Fiabilidad es la confiabilidad del alfa de Cronbach. Se la voy a aplicar, la puedo aplicar por esferas. ¿Qué es? Puedo aplicar un alfa de Cronbach por cada ítem en comparación a los demás, que sería para establecer por dimensiones, como lo tenemos aquí, lo voy a trabajar por todos. Selecciono todos, ¿sí? Ya los pasé. Busco y pido estadísticos. Puedo sacar una media, una correlación, ¿sí? Darle continuar y me va a obtener el alfa de Cronbach. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo obtengo un alfa de Cronbach? ¿Sí? Vamos a regresarnos nuevamente. Y aquí está su resultado. Tenemos el 100% de los datos procesados. Aquí está el alfa de Cronbach. ¿Sí? 0.893. Lo que tenemos de alfa de Cronbach. Ya lo obtuvimos. ¿Sí? Ya obtuvimos el alfa de Cronbach. Aquí están las estadísticas de fiabilidad y aquí tenemos la correlación que existe entre cada ítem. Aquí es cuando aplicamos la R de Pearson en correlación de una pregunta con otra. A ver, vamos a preguntarle. A ver, Elizabeth Cruz Rojas. ¿Qué me dice cuando tenemos aquí? Permítame un segundo. Esta pregunta, ¿es bueno descomponer un problema en problemas? En comparación, la pregunta 1 con la pregunta 1 me dice que la correlación es 1. Eso es lógico. ¿Estamos de acuerdo? Elizabeth. Sí, doctor. Ok. Ahora, ¿qué correlación tenemos entre la pregunta 1 con la pregunta 2? Es de 0.363. ¿Es baja? ¿Es media? ¿Es alta? Es baja. Es baja. Me está diciendo que la correlación que tenemos de la pregunta 1 a la pregunta 2 es baja. Y si me voy a la tercera, todavía es más baja. 0.252. Si me voy a la tercera es 1.54. Si me voy a la cuarta, 0.008. Casi perdió la correlación. Pero si me voy de la pregunta 1 a la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues sigue siendo baja 480. Las correlaciones que nosotros representamos en una proporción de 0 a 1, me dice la correspondencia que tiene entre una pregunta y otra para poder saber cómo yo interpretarlas. Aquí en este caso son correlaciones bajas pero positivas. ¿Sí? No hay negativas, al menos las que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Habría que verlas todas. Aquí están las negativas. Ahí está una negativa. Me distraigo con facilidad en clases. ¿Qué me estaría diciendo esto? A ver, vamos a preguntarle a quien me dijo. No, dice, no veo las correlaciones positivas. Luis Alberto. Sí, señor. Me Ahí distraigo tienes con una facilidad. correlación negativa. Recordemos, si nosotros tenemos una correlación positiva, es decir, a mayor este, a mayor X, mayor Y, la correlación negativa es así. ¿Sí? Es contraria a la positiva. No quiere decir que no haya una correlación, nada más tiene una representación diferente. Ajá. Sí, de acuerdo. Pues yo creería, doctor, que pues me distraigo con facilidad en clases tiene correlación negativa con todas, pues porque si uno se distrae, así lea despacio no va a entender, o así entienda, imagine el problema para resolverlo, pues se distrae. Entonces, me imagino que es por eso. Si se distrae no va a poder resolver nada. Exactamente, hay que ver cuál es la correlación X contra la correlación Y que tenemos para poder interpretarla, ponerlo en contexto. Si hablamos en esta correlación negativa de cuando tengo un error, me gusta saber, no, es
me distraigo con facilidad en clases, ¿sí? Que es negativa 3.374 negativo. Es una correlación negativa en relación a es bueno descomponer un problema en problemas más pequeños para resolverlo. Quiere decir que esa persona se distrae cuando tiene que descomponer algo en problemas. Hay que pensar un poco en cómo generar la interpretación de cada uno, dándole un poco de reflexión a lo que estoy observando. ¿Sí? El SPSS te hace ya todas las operaciones, lo que tú quieras. Ya no necesitas una calculadora, no necesitas meterle Excel, nada más tener una buena base de datos confiable. Pero la interpretación sigue dependiendo del ser humano. Y cuando depende del ser humano, entonces ya depende de lo que tú pongas en la investigación, es lo que vamos a nosotros a interpretar. ¿Sí? Es muy importante, cuando no sé de una palabra, la paso por alto. Cuando no sé una palabra, la paso. Esa es una buena también cuestión negativa de descompongo un problema en pequeñas partes. ¿Por qué? Porque unas palabras no las entiendo y otras sí. Entonces, si no entiendo alguna palabra, a lo mejor hasta me voy más lento en la lectura, necesito irme al diccionario hasta que ya tengo la relación de lo que comprendo, entonces puedo dar un nivel de comprensión. La cuestión está, ¿cómo lo alcanzamos a percibir el proceso de reflexión? Toda la reflexión que nosotros tenemos en el desarrollo del SPSS, que es lo que preguntaba José, sigue siendo la base interpretativa del ser humano. ¿Qué dices, José? Perdón, yo quería preguntar, doctor, que, por ejemplo, esta amplia divergencia entre el punto 0.08 al 1, o sea, usted hablaba de grados de libertad y estamos de alguna forma estableciendo la fiabilidad de los datos. Sí. Entonces, esto es para mí muy importante. ¿Cómo podemos interpretar esto en cuanto a fiabilidad? Y usted decía en grados de libertad, ¿qué me dice el punto 0.08 en relación a los donde aparece 1 o aparece algo muy cercano al 1? Que hay dos posturas para solucionarlo. Uno, que nosotros tenemos que hacer, en este caso, el inverso de la pregunta, porque tal pareciera que no hay una correlación. Hace un momento decíamos que no entendíamos la pregunta que hacíamos en este caso, hace un momento con Claudia. A lo mejor el 1 es el valor más alto y el 4 es el valor más bajo. Entonces la gente te está contestando de manera inversa. Hay una mecánica en el SPSS para poder invertir algunas preguntas y poder elevar todavía el alfa de Cronbach. ¿Sí? Es una forma mecánica. Habría que analizar cada una de las preguntas. De hecho, les voy a mandar, porque eso se puede exportar a Word, les voy a mandar el archivo en Word con todo lo que estoy trabajando ahorita, con lo que están viendo ahorita ustedes, para que lo puedan observar más tranquilamente. ¿Por qué? Porque el proceso de reflexión del investigador no son los cálculos, no es determinar una fórmula. Y muchas veces nos hacen ver que cuando determinamos una fórmula, ¿por qué reprobamos en matemáticas y estadísticas? Porque no sabes sumar, porque no sabes restar, porque no haces bien la multiplicación, porque el procedimiento estuvo mal. Si nosotros nos apoyamos en libros, hoy en internet, en toda la información que tengas, el proceso de reflexión sigue siendo el know-how de la investigación. Lo que tú decías, José, el contexto que yo tenga en la información es la que me va a hacer crecer. Pero la importancia de tener una comprensión lectora matemática en relación a lo que yo leo inicia desde que nosotros hacemos una cuestión de validez en los ítems que estamos poniendo. No podemos poner, ¿no es verdad, José, que tú dices que esto es bueno?
prejuiciando la investigación. ¿No es más fácil decir eso? Prejuicias a decir no es verdad, porque tendemos a confundir al sujeto para que responda. Me encantan esas cuestiones de aseveraciones negativo sobre negativo que me da positivo, porque inclusive hasta en el lenguaje se dan. ¿Sí? Pero estamos manipulando y invalidando nuestros resultados, ¿no? Exactamente, José. Esa es la cuestión. Por eso el hecho de tener una cuestión que como doctores en educación tengan un procedimiento de saberlo hacer a mano, de hacer una interpretación como por ejemplo la que hizo Eva de sus resultados, es iniciar con una comprensión lectora. Estamos, digamos que, en lo básico. Comprarse un libro de estadística básica. Ay, pero es que eres doctor y pues estoy aprendiendo, yo quiero aprender desde lo básico. ¿Sí? Es importante que el proceso de reflexión que nosotros tengamos se vaya dando de forma paulatina. Para comprender la cuestión estadística, te puedes llevar, ¿sí? Dependiendo de la facilidad que tú tengas, posiblemente medio año, un año, hasta 3, 5 años, ¿sí? Y eso te va a ayudar a que vayas comprando y digiriendo poco a poco la información, pero siempre en relación al contexto. Por eso a mí me da mucha risa que cuando asesoro tesis, lo primero que llego a preguntarles a los estudiantes, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Y saben qué es lo primero que me contestan? Y teniendo ya casi un año con su tesis, déjenme abrir mi cuaderno para acordarme cuál es. ¿Cómo que te vas a abrir tu cuaderno para acordarte? O sea, eso ya lo tienes que saber, no lo has trabajado un año. Pues sí, pero no me lo he aprendido. ¿Y cómo me la mandaste a mí? Hace 15 días la leí y me acuerdo de cuál es la hipótesis. ¿Cómo yo sí me acuerdo? ¿Eso es interés o es necesidad o es buscar algo que para mí se me facilite? Si buscamos a un cargador de frutas y legumbres y vemos un carrito con 50 cajas estivadas, decimos, ¡wow! ¿Qué? No, yo no podría. Pues no, porque no tienes la habilidad para acomodar las cajas en lo que tienes. Lo mismo va a pasar con estadística, lo mismo va a pasar con su doctorado. Van a ir creciendo poco a poco. No esperen que en estas 14 semanas aprendan todo. Tienen que seguir estudiando. Tienen que seguir con la práctica. Tienen que consolidar algo que en su momento se llama proceso de autogestión para poder crecer por sí mismos. ¿Sí? Cuando ustedes lean el mismo libro de estadística 3, 4 veces y hagan los ejercicios por su iniciativa y los de básica te traen hasta la solución a los problemas que te ponen, vas comprendiendo cómo se va articulando. Cuando llegas al Kerdinger, que es el de investigación cuantitativa, después de haber estudiado una básica, le vas a entender por completo. Cuando ya leíste el Kerdinger y te vas a estadística paramétrica y no paramétrica, lo vas a entender. Pero no te llevas 2 días ni 3 meses. Llegas en 4 o 5 años. Como buen doctor, te van a preguntar algo. Debes entonces de tener una estrategia para un aprendizaje rápido y preciso. Lo primero que hacemos es angustiarnos y desesperarnos. Lo primero que tenemos que hacer es ver el tema, reconocer qué sabemos, ver la fórmula, buscar cómo está la interpretación, adicionarle a pluma o a lápiz lo que creamos que al autor le hace falta, porque siempre a cada autor le hace falta algo, y empezar un proceso de escalamiento. Es fácil decirlo, pero es una medida de ir creciendo. La intención de esto es que tener una base para poder empezar a brincar es como decir, no sé patinar, pues ponte los patines, ¿no? Te agarramos 2, 1 de cada lado y anda con tus patines. Sientes confianza de que te van agarrando 1 de cada lado para andar caminando en patines, después nada más te va a agarrar 1 y te vas a andar y te vas a poder medio trastabillar, pero sigues agarrado de 1 hasta que lo haces solo.
y te lleva a cómo lo aprendes a trabajar, pues a través de la práctica. Esa es la cuestión que nosotros tenemos. Elizabeth. Me acaba de llenar el alma con lo que dijo. Y pregunta, ¿dónde podemos encontrar este programa de SPSS? Mira, en internet lo pueden encontrar libre de IBM y te lo prestan un mes para practicarlo. Hay algunas páginas en donde te obsequian el software. Es caro y a la vez lo encuentras libre, ¿sí? No con todas las aplicaciones, pero creo que con lo básico que necesitas para ser investigador, ¿sí? La intención del SPSS es que primero lo sepas hacer a mano y el SPSS lo utilices para ir comprobando lo que vas desarrollando, ¿sí? Comprar el software, no sé ahorita en cuánto estén, ahorita creo que vamos en la versión 26, ahorita yo tengo la 22, porque es la que me dieron en el centro de investigación para trabajarla, ¿sí? ¿Sale caro? Sí, sí sale caro. Si nos vamos a dedicar a investigación, pues obviamente haz la inversión. La cuestión está que es caro porque nadie en México hace investigación. Entonces muy pocos lo compran. En la medida que se fuera adquiriendo, solamente saldría más barato, es como un software, ¿no? Como si compras un cartucho de esos de, pues no sé, entre más se compre, más barato sale, ¿sí? Pero la cuestión que en México está muerta la investigación. Ok, pues esa es una particularidad que tenemos del SPSS, ¿sí? Ahora, vean lo que voy a cambiar la presentación. Parte de lo que les voy a enviar, precisamente para que pueda ayudar en esta medida de aprendizaje. Permítanme un segundito. Es que está abriendo la presentación que les voy a mostrar. Un segundo. Acá está. Esto que tienen al frente, ¿sí? Es sobre la versión 22 y habla de comparación de medias, ¿sí? Ahí de entrada pues, les pongo un video de neurociencia. Básicamente es estimulación y motivación. Y después viene aquí, tutorial de orientación para el uso de SPSS en la parte estadística. Yo te diría, Elizabeth, antes de comprarlo, primero ve esto. Y a lo mejor lo vas a entender, ¿no? Ya cuando lo vais practicando te vas a ir dando cuenta. Luego, uso de SPSS, manejo de 2 grupos en 3 partes. ¿Cómo tienes muestras dependientes y luego muestras independientes? ¿Qué es lo que más usaríamos nosotros en la educación? Por eso es la recomendación. Y vean lo que aquí tienen, investigación educativa. Aquí, por ejemplo, te diría Luis, José, quien tiene, digamos que, escuela, o que en su momento puedan meter mano en la investigación. Vean lo que dice aquí en la parte superior, ¿sí? Cuasi experimental. Eso quiere decir que tengo 2 grupos, un grupo experimental y un grupo control. Tengo un pretest y un posttest. Quiere decir que hice un cuestionario antes, hice un tratamiento y después un después. Y estos son los datos que obtuve del pretest y del posttest grupo experimental, con el que les hice una intervención o tratamiento, y un grupo control con el cual no les hice un tratamiento experimental. ¿Sí? Esto ya puso ahí José el link del SPSS. Gracias, José, en el chat. Ya que tenemos esto, porque esto digamos que es el concentrado, la suma que yo hago de mis bases de datos, ¿sí?
En Excel hago las sumas y nada más las paso aquí. Y entonces, ya que construí esta parte, me voy a esto. Vean aquí nuevamente. Pretest, mi primera línea, posttest el segundo y la cuestión del grupo donde consolido. Aquí está la etiqueta, el estudio, cómo armo los valores, ¿sí? Tengo pretest y posttest resultados. Tengo qué es lo que quiero hacer con el grupo 1, que es una comparación, o si es del grupo 2. Grupo 1 es grupo experimental, grupo 2 es grupo control para saber de qué grupo son los resultados. Ahí los estoy reflejando. Y luego viene qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Para calcular o comparar el pretest contra el posttest, para poder obtener una cuestión gráfica, ¿sí? Histogramas que nos den a nosotros la información que yo necesito. Y este es el resultado que obtuviéramos. Un posttest se ha asumido varianzas iguales. Ya vieron cómo se calculan las varianzas. Se asumen que no son grupos iguales. Aquí hablamos de una prueba F. Y lo que dices, José, ¿sí? En la parte inferior que nosotros tenemos, dice criterios de decisión. Si el nivel científico es que P es igual a 0.05 nivel de significancia al 95% de confiabilidad, entonces se rechaza el HO y se acepta HI o hipótesis de investigación. Lo que yo les estoy haciendo en estas presentaciones que trabajé, ¿sí? Esto va a permitir establecer un estudio paulatino de toda la información de cómo la van obteniendo, de qué es lo que tienen que ir trabajando. Esa es una prueba T entre un grupo control y un grupo experimental en el posttest. Y aquí te dice igual qué significa cada una de las cosas, qué es lo que debes de obtener. Bueno, hasta ahí termina ese video. Esas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en esta cuestión? Establecer que lo que yo les voy a mandar es una recopilación que yo he hecho a través de algunos videos de internet que les he encontrado sentido para poder aprenderlo, que les he encontrado algunos errores y que las pasé en PowerPoint para poder enseñar y transmitir la información para poderlo trabajar. Les voy a mandar, creo que son 3, 4 presentaciones en donde ustedes determinan precisamente el alfa de Cronbach, donde ustedes determinan cómo modificar el alfa de Cronbach, subirlo todavía más para que exista una buena correlación entre variables, entre ítems, que nos dé a nosotros la información necesaria para poder trabajar y argumentar una investigación. Y la intención es abrir un poco la mente a lo que nosotros estamos generando, ¿sí? En estadística. El proceso, y voy a repetir, el proceso, la comprensión lectora, que lo sepan hacer a mano, yo les sugiero, guarden la información, acomódenla, eliminen la que no les sirva, denle un orden, córtenla, péguenla, ordénenla para ustedes, que ustedes la entiendan. Y ahora que les mande lo del SPSS, va a ser para aquellos que decidan investigación cuantitativa, porque también hay mixta, pero la mixta ya contiene la investigación cualitativa y las cualitativas netamente. Y para eso hay otro sistema que se llama Atlas TI, en donde hacemos análisis de películas, de canciones, de videos, de posturas, de gestos, en donde, por ejemplo, le tomo una foto a Rosa, le digo, a ver, maestra, le hago una pregunta y le tomo la foto exactamente en la respuesta. Y el Atlas TI lo que me hace es hacer más grande la fotografía con mayor nitidez y observar los rostros faciales de la maestra Rosa. Y analizando el rostro facial o las situaciones me doy cuenta de algunas cosas que no vería en una foto normal, por decir algo. O cómo presento una dinámica en un video, o cómo hago un buen mapa o una red semántica que me ayude al proceso de interpretación. ¿Sí? Esa es parte de la construcción de la cual les voy a mandar, como en esta lámina,
como en esta, para que sepan cómo hacer las cosas, porque aquí ya les voy poniendo ahí, ¿qué haces después de esto? Aquí les voy poniendo, dice pretest, posttest. ¿Qué tengo que poner abajo? Ah, pues le pones pretest agrupado y acá pretest categorizado. Y luego le vas a dar clic en etiqueta de valor. Y entonces ya sale esto. ¿Sí? Esas son las cuestiones que en su momento a veces los videos no te dicen. Y que a veces yo me he topado con muchos videos que aparentemente es sobreentender la información para poder desarrollar y articular las actividades. ¿Sí? Preguntas. Yo sé que mañana, el siguiente día, siguiente lunes, vamos a terminar con otra explicación que les va a ayudar a poder converger la información. Voy a preparar algo en tanto se me hizo interesante lo que dijo José. En el proceso de interpretación, voy a buscar una tesis de las cuales tengo los archivos para ir explicando cómo se pondrá en una tesis toda la información ya presentada de forma estadística y cómo se puede ir explicando. De hecho, muchas de las tesis que yo he dirigido, cuando ponemos la parte estadística, la vamos poniendo como si fuera un libro para que se pueda entender y consultar por otros. Y todos me dicen, ¿y para qué les pones cómo se hace? Pues para que la gente aprenda y vea que es más fácil. Y entonces vea que la investigación no es nada más para doctores, es para cualquiera. Sí, José. Perdón, otra vez. Cuando nosotros presentamos estos resultados, bueno, yo entiendo que este es material de trabajo, ¿no? Que es parte del proceso de la investigación. Pero cuando nosotros le presentamos a un directivo, a una gente que es la que toma las decisiones en la institución o en la empresa, el lenguaje a veces no es tan claro para ellos, ¿no? Entonces yo lo que quería es agregar, si es posible, lo que hablaba usted la sesión anterior, si es posible incluso presentar alguna inferencia, quiero decir, la probabilidad de que suceda el mismo fenómeno a partir de la información que tenemos. Es posible digerir la información porque yo le presento esto a mi director y pues se queda, tengo que presentarlo hacer una presentación de una media hora, una hora para explicar los datos, ¿no? La pregunta es, ¿necesitaríamos incluso digerir un poco más de información y agregarle posibles inferencias, o quiero decir, probabilidad de que algo suceda o no suceda en el futuro a partir de estos datos? Sí. Gracias. Sí se puede hacer eso. Yo te diría, inclusive, hay una película centrada sobre las decisiones estadísticas para el béisbol con Brad Pitt. No sé si la has visto. Él es el gerente de un equipo de béisbol. Ándale. Y todas las decisiones las toman en relación a los números que tiene cada bateador y qué costo le pueden dar, y rearticulan todo, nada más que al final la estadística falla, porque precisamente hablamos de seres humanos. Tiene un gran realce, pero la interpretación que podemos darle a veces dicen el feeling, o realmente alguna particularidad, esa solamente la puede percibir el ojo humano, pero yo siempre he dicho esto, todas las sensaciones y los sentimientos que tú tienes es parte de la experiencia que tú puedas haber adquirido, y dices, pues a mí me late, o yo quisiera, o yo creo que esto puede ser, lo haces y lo dices en torno a algo. Algo tu cerebro te está diciendo que hay información. Pero sí se puede hacer en la parte de probabilidad. Déjame checar qué podemos hacer, José, para brindarles una información así. ¿Sí? Luis Alberto y luego Elizabeth. Gracias, doctor. No, doctor, no sé si ahorita pueda hacerle una pregunta sobre el proyecto de investigación que tenemos que presentar esta semana. Sí, ahorita lo tocamos pero de una vez bueno. viene de ahí. ¿Lo pregunto ya? Sí. Bueno, mi pregunta es, yo no utilicé este instrumento de medición o de investigación, sino generé otro instrumento. La pregunta mía y la hipótesis es el acompañamiento de padres, o como usted lo llama, la escuela de padres, en formación virtual de niños de preescolar genera aprendizaje significativo.
yo generé un instrumento de investigación que son 2 columnas, el número de horas de acompañamiento de padres y el resultado del año, la calificación. Entiendo que no vamos a presentar eso en el video, ¿cierto? Sino vamos a presentar el protocolo y en el otro video o en la otra presentación el análisis de la información que estamos viendo aquí en el SPSS. Sin embargo, me gustaría, si es posible, que le puedo mandarle el instrumento de medición a ver si me realimenta y si lo puedo de todas maneras presentar. Claro, a ver, ahí ese es algo inclusive que me lo preguntó la maestra Rosa. Lo que ustedes van a presentar, yo les mandé un protocolo. Hay quien lo adoptó y estuvo de acuerdo y le hizo la modificación de una variable. Está bien, pueden presentar el protocolo que yo les mandé, pueden presentar el protocolo modificado o pueden presentar un protocolo totalmente nuevo. La decisión es de ustedes. A final de cuentas me tienes que presentar, Luis, un planteamiento del problema, una pregunta, un objetivo, una hipótesis, un marco teórico, un instrumento, etcétera, con datos diferentes. Pero te diré que lo que tú presentes debe tener una coherencia en relación a una metodología. Sí. Y lo que yo estaría observando en lo que tú presentas o en lo que tú me mandes es una metodología. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a observar. No tanto el hecho de que no sea lo que yo te mandé, sino lo que tú quieres. A mí me interesa más lo que tú quieres. ¿Sí? Porque esa es una garantía de aprendizaje. Perfecto. En ese sentido, doctor, ¿le podría yo mandar el instrumento de medición? Sí, claro. Para ver si usted lo puede revisar y me realimenta. Sería, lo correcto sería, Luis, para validarlo. Sí, validarlo. Validez. Es un para validez, sí, señor, sí, señor. Okay, de, claro todas maneras, entiendo que como parte de la presentación se presenta la parte estadística de esto que estamos viendo en SPSS, no del resultado de mi instrumento, ¿cierto? Así es, y les diría, y les decía, nada más los resultados, ¿eh? Sí, no necesito que me digan, una media se obtiene así. La media es, puedes poner ilustrativo la fórmula, pues si quieres ponla. Tú la pones y tú me dices la información. ¿Sale, Luis? Gracias, doctor. Entonces le mando el instrumento para su validez. Gracias. Claro que sí, Luis. Elizabeth. Doctor, entonces, hablando de interpretación, ¿es correcto, por ejemplo, en los ejercicios? Un poquito más fuerte, Elizabeth. En los ejercicios, ¿ahí me escucha usted? Ahí ya. En los ejercicios que usted ha ido poniendo, mire, los he ido desarrollando y yo en la interpretación de la R de Pearson, que me salió 0.57, que decía que es una correlación positiva fuerte, yo le puse y realicé el de los padres de los niños entrevistados con un nivel de estudios alto. Es correcto que entonces para que la gente que pues no ha tenido como contacto con la investigación o con estadística, que lo que yo puse, porque yo le puse, esto quiere decir que los padres de los niños entrevistados que tienen un nivel alto de estudios tienden a lograr un alto nivel de estudio al igual que sus padres. Espérame. Es que estás hablando muy bajito. Un segundo. Deja sacar unos, Es que tengo todo mi audio. Para cerrar el... Es que si no, ya te escuché lo primero, pero lo último ya no te escuché. Sí. A ver, adelante. Sí, le comentaba que si es correcto que yo ponga para comentar esto ante una persona que no ha tenido como conocimiento con estadística, para dar a entender lo de la R de Pearson cuando en un resultado me sale 0.57, que indica una correlación positiva fuerte, que yo diga, los padres de los niños entrevistados que tienen un nivel alto de estudios tienden a lograr un alto nivel de estudio al igual que sus padres, es decir, sí, de tal palo, tal astilla. Sí, nada más le estás diciendo que dales la referencia, que es como si le estuviera diciendo que es de 5.7 en relación de 0 a 10. Y te van a decir, es que reprobado. No, aquí ya una correlación positiva fuerte es que le explicas cuál es la escala. Si yo te digo a ti
en la asignatura sacaste 6, óigame, pues es que estoy reprobado. Si te digo, oye, sacaste 10, lo entiendes, pero porque sabes la escala. Pero si yo te pongo, Elizabeth, sacaste 10, y nunca te digo que la escala es de 0 a 100, ¿qué dirías? Estarías feliz, ¿no? Porque sacaste 10, pero nunca te dije que la escala es de 0 a 100. Tú le puedes dar un resultado, pero siempre le tienes que decir y explicar la escala. Y es una escala que ya es conocida y divulgada en la cuestión estadística con una confiabilidad alta. ¿Sí me explico? Sí, y la frase tan de tal palo, tal astilla y como el tigre pintito, ¿está bien dicho o no? ¿O no? Yo te recomendaría que no la digas. Sí, Yo te recomendaría que no la digas. Vístela mejor en el sentido de decir que hay una cercanía en que los estudios del hijo son a veces sobre la base de los estudios de los padres. Si estamos hablando de un nivel educativo demasiado bajo, pues a lo mejor te diría sí, díselas. Tú checa tu nivel educativo que tienes de los papás para poderles decir. ¿Sí? Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Analí. Doctor, tengo una duda respecto a lo que vamos a presentar. Dígame. En cuanto a el instrumento de investigación, o sea, ¿se pondría captura de pantalla o el instrumento como tal completo? Porque usted nada más puso la primera página. O sea, No, lo que tú pondrías es que se aplicó un instrumento de investigación que se llama, por ejemplo, aprendizaje significativo, que consta de 33 ítems, ¿sí? Dividido en 6 dimensiones con indicadores y que tiene un alfa de Cronbach de 0.839. Es lo único que pondría. O sea, no quiere en sí el instrumento como tal, sino la descripción del instrumento. Así es lo que tú dirías. Okay. Algo que viste como doctor, es decir, apliqué un instrumento que tiene validez y que tiene un alfa de Cronbach de 0.87, por ejemplo. Eso es lo que vale. Lo demás, me puedes decir que preguntaste esto y a lo mejor alguien te va a decir, oye, ¿qué preguntaste? Ah, bueno, pues ya explícale, ¿no? Pero siempre se dan los datos estadísticos para poder decir la contundencia que tú tienes. Es como decirle, Analí, usted sacó 9. Espérame, ¿y por qué 9? Yo debí de haber sacado 10. Ah, ¿sabes qué es lo que te dije? Me vas a poder discutir. Sí. Pero si al final de cuentas tú sabes que no estudiaste y que fue la mejor de casualidad que sacaste 9, pues ni me vas a decir nada, ¿no? Luego se notan las expresiones de los estudiantes cuando sabemos que aprendieron, que copiaron, que hicieron algo, ¿sí? Esa es una percepción personal, pero a final de cuentas siempre me dice a mí una parte de cómo ver y observar al sujeto. Pero nada más es la presentación, Analí. Si tú ya quieres que es un instrumento como el que decía Luis, que lo veamos, que es diferente, adelante. ¿Sí? Lo que pasa es que yo también cambié la variable y al igual que mi compañero, estoy trabajando lo que es el apoyo e involucramiento de los padres de familia. Ok. Entonces ponlo como un anexo y sí ponme algunas referencias de preguntas. No hay problema. Esa es otra cuestión que le quería preguntar, porque yo en sí estoy manejando, o sea, tengo 2 instrumentos. Uno, al igual que mi compañero, donde se exponen las horas trabajadas en casa de manera semanal y contrastándolo con el desempeño del estudiante, que en este caso pues no sería una calificación cuantitativa en preescolar. Sabemos que se evalúa a través de cualidades, sin embargo, hice una valoración y los ubiqué como alto desempeño, medio y bajo desempeño.
Entonces sería contrastar esas dos Ok, está bien. esas dos columnas. Y también tengo otra donde evalúo precisamente, de donde saqué el desempeño de cada estudiante. O sea, en el que me basé para clasificar alto, medio y bajo. Ese No es sé bueno. si, Ese es bueno. Entonces esa sí la tienes que decir también, Analí. Porque la entonces clasificación. mencionar los dos instrumentos. Sí, Ok. sí. Cuando tenemos el medio por el cual puedan entender, oye, ¿y quién te dijo o qué hiciste para obtener una clasificación? Ah, hice esto. Ah, ok. Entonces ya sobre ese cuestionamiento estoy teniendo que tienes una base. Esa base Ok. debe de tener una contundencia o nos debe decir cómo lo hiciste. Muy bien. Entonces presento Pero muy los dos. bien, ese es muy buen esfuerzo, igual que el de Luis. Excelente. Gracias. Ok, IEDR, ¿quién es IEDR? Luis Alberto Suárez Narváez. Ok, Luis. Es que nada más veo IEDR por eso. ¿Qué pasó, Luis? Sí, pues dos preguntitas. Una, las otras oportunidades que hemos utilizado este medio del correo para poder hacer la clase, he mirado que no queda grabada allá en la plataforma. Y pues obviamente he mirado la dificultad para poder revisar y fortalecer los conceptos que hemos mirado en clases. Entonces, no sé si pasará de pronto con esta clase también, que no sé dónde queda grabada o cómo poder acceder a ella, porque me pareció muy interesante lo de esta aplicación, también como para tenerla en cuenta y poder avanzar en este tema. No te preocupes. Al principio la grabé, va a quedar grabada y les voy a mandar el link como en la sesión 10. Que inclusive Eso. Ustedes me dijeron, sí la recibimos, muchas gracias, no te preocupes, se las voy a mandar. Lo único que yo espero es que termine la clase, que se compile, que me dé el link y ya que lo tenga se los reenvío. De tal manera que mañana ya estaría a tu disposición en un link en YouTube. Bueno, perfecto, le agradezco. Y lo segundo, yo estuve atentamente mirando el video que nos compartió y pues me parece muy clara la explicación y cómo en los 7 minutos también pues se desarrolla realmente el tema. La pregunta es que si esa estructura que se plantea en el video que usted nos compartió, también nosotros la podríamos adoptar para el desarrollo mismo de nuestro trabajo, porque pues me pareció muy, muy interesante. Esa es la intención. Sí, la puedes duplicar de ahí, esa es la base. Perfecto. Muy amable, muchas gracias. No, ¿de qué? Vanessa Romero. Ay, doctor, mi pregunta iba más o menos a lo que preguntó Luis. Más o menos si podíamos tomar como referencia el tutorial que usted nos compartió en YouTube. Ya lo tengo claro, no se preocupe, gracias. Inclusive ahorita acabo de terminar la grabación de la parte estadística. Ya nada más igual lo voy a subir a YouTube porque la acabo de hacer. Y les voy a enviar entonces primero 2 links, el de la parte estadística. Les voy a enviar el que quedamos de la clase del 19 de las 6 de la mañana, ya también ya lo puse. Y el tercero que se los mando mañana temprano es el de la sesión del día de hoy, nada más que esté compilada y que veamos que quedó bien, pues ya les mando también el link. Gracias, doctor. Doctor, eso debemos subir el enlace, entiendo, al campus virtual hasta el domingo. Aquí hay las posibilidades. Uno, me lo mandan para que yo lo vea nada más. Es decir, lo puede usted grabar, por ejemplo, en Google Meet. Google Meet lo que hace es grabarlo, lo compila, después le manda a usted un link y me lo manda a mí el link y eso es como privado. Segundo, lo puede grabar en una plataforma como Zoom y mandármelo privado. Tercero, lo puede grabar en Zoom, subirlo a YouTube y mandarme el link. Como ustedes gusten, pueden estar a cuadro, fuera de cuadro. La intención es que ustedes, lo que voy a escuchar y lo que voy a ver, tiene que ser coherente. Claro, sí entiendo. Es la única cuestión. Muchas gracias, doctor. Gracias. No, ¿de qué, Vanessa? Doris. Sí, doctor, nada más para sobre el trabajo también. Comprendo que la primera parte va a consistir en
el fundamento de nuestro protocolo, todo lo que vinimos trabajando. Que yo también utilicé como referencia, o estoy utilizando el que usted nos hizo favor de compartir en relación a su conferencia. Y la segunda entrega, que viene siendo para la semana 14, es todo lo estadístico, ¿correcto? Pues digamos que tendría que ser todo junto, pero lo puedes hacer así, no hay problema. Ah, carambolas, entonces todo junto. Sí, pero si tú me dices que lo vas a entregar así, no hay problema. De todos modos, la intención es que entregáramos, pueden hacer en esta semana, se los voy a aceptar así. Pueden entregarlo todo junto, nada más me hacen la aclaración. Para la semana 14, si hay alguna observación, nada más me respondes a la observación, ya no necesitas grabarlo. O me puedes mandar ahorita en la semana 13, que es el video del protocolo, lo reviso, y en la semana 14 me mandas la parte estadística. Y no, está bien, no hay problema. Ok, doctor, gracias. No, ¿de qué? Maestra Claudia. Doctor, yo tengo una duda respecto al manejo estadístico de mi investigación. No sé si quiere que la comparte aquí para todos o si me pudiera regalar unos minutos al concluir la clase. Ok, ahorita con que concluyamos, Claudia. Gracias. Creo que ya fue todo. Bueno, ya nada más les mando los links de la información que tenemos para poderla desarrollar, ¿sí? Para que tengan más elementos, más estrategias. Y ya nada más les pediría para esta paciencia que se les mando uno el día de hoy, otro más tarde el día de mañana temprano, para que tengan toda la información. Recuerden, tienen para subir la tarea prácticamente hasta el día domingo. Así es que no se me angustien ni se preocupen, tienen toda la semana. Esa es una ventaja de poner las clases los lunes, porque cuando las aceptan en viernes, sábado, pues les digo, pues es mañana. Y entonces sí, ya hay sufrimiento y ritmos cardíacos acelerados. ¿Sale? Ok, pues nos vemos el día de mañana, lunes próximo. Yo les mando los links con los videos para que los puedan consultar. ¿Sale? Ya nada más nos quedamos aquí Claudia, que va a presentar algo. Gracias, Mauricio. Un saludo allá hasta Chile, hasta ¿qué es el estrecho de Magallanes? Ya te voy a decir Patagonia, el estrecho de Magallanes. Igualmente allá. O sea, es Patagonia también. Bueno, sí. Patagonia, entonces. Un saludo hasta China y que las cosas sean mejor, Félix. Cuídate gracias, mucho. Doctor. Cuídate mucho allá gracias, con eso que traen. Ándale. Sí, muchas gracias, doctor. Saludos a todos. Igualmente, hasta luego, saludos. A ver, doctor, hasta luego a todos. Hasta luego. Disculpe, doctor, una última pregunta. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo, Eli Cruz. Adelante, Elizabeth. Sí, doctor, para presentar nuestro video ya con todo lo estadístico, ¿usted también nos va a proporcionar un video guía? El estadístico, sí, es el que les voy a mandar. Ah, perfecto. Ya lo que les decía, lo terminé de grabar y se los voy a mandar, no se preocupen. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias, excelente semana, doctor y compañeros. Igualmente. Doctor. Dígame usted. Ya me surgió otra duda. Adelante. Es que la clase pasada nos había mencionado que en esta semana 13 enviaríamos el video. Sí. Y en la 14, si tuviéramos alguna observación en cuanto a nuestra presentación. Sigue igual, Analí. Pero no le vamos a enviar el protocolo completo como tal. No, nada más el video. Nada más resumido. Así es. Los puntos que vamos a hacer en el video. Así es. Ok. Así es. Gracias. No, de qué, ándale. Doctor, rápidamente antes de irme, noté que aún no ha puesto calificación en la semana 12, ¿es correcto? Sí, apenas lo voy a poner. A mí se me fue con lo de los videos y esto, pero lo vamos a poner. Ya, ok, nada más quería rectificar. Ok, gracias, doctor. Hasta luego. No, ¿de qué? Hasta luego. Misma situación, buenas noches. Igual, aún no tengo evaluación de la semana 12, pero escucho que es lo mismo. Mañana está, aquí yo me tardé porque tuve que hacer la parte del video y sí se me complicó un poquito para ir subiendo y luego con energía eléctrica, pero ya mañana están las calificaciones de la 12 y la 13, no se preocupen. Muchas gracias, mil gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, a ver, maestra Claudia. Sí, doctor. Mire, mi duda es porque en mi investigación yo no busco correlacionar dos variables. Ajá.
Yo lo que quiero ver es si la metodología que utilicé para evaluar a mis alumnos realmente mejoró su desempeño académico. Entonces yo quiero hacer un comparativo entre las evaluaciones que ellos tuvieron con mi metodología de evaluación tradicional, que es el clásico examen que todos usamos, comparándolo con el resultado que tuvieron con esta propuesta que yo hice, que era el que ellos desarrollaran, basados en la teoría de las inteligencias múltiples, la presentación de un tema. Ok, Entonces, yo a ver, si me permite, ¿le puedo compartir pantalla? claro que sí. De hecho, ya tiene la opción de compartir. Déjeme aquí poner Excel entonces. Compartir pantalla. Ay, pero no me aparece la de Excel. Algo estoy haciendo mal. Debe de tenerla abierta la pantalla, maestra. La tengo abierta, pero a ver. Vuelva a Pues desde salir y aquí. vuelva a darle clic primero en Excel, que la tenga ahí de frente, y después vuelve a entrar para volverla a seleccionar. ¿Ya la puede ver? Todavía no. No, ok, a ver. Entonces dejo de compartir. A ver, compartir pantalla. Es que si yo veo, bueno, tengo abierto Excel, pero si yo intento compartir pantalla desde Zoom, no me aparece esa opción. Me aparece la pizarra. Ahorita aparentemente ya estoy compartiendo mi página de Excel. Maestro, disculpe, Adelante, maestra. una duda. ¿Está hablando de la entrega el día primero o nos vamos está hablando del día primero o nos vamos hasta el siguiente domingo, que sería el 8? Sería la entrega de esto sería el día domingo 1. Aquí las dos opciones serían entregar todo el video completo el día 1 y algunas observaciones que yo haga para el siguiente 8. O como lo va a hacer la maestra Doris, va a entregar una parte del protocolo este domingo y la segunda parte estadística el otro domingo, también lo puede hacer así. Video primero y protocolo el 8. Sí, sí. Gracias. Cualquiera de las dos formas es válida, maestra. Gracias. Ok, ¿sí puede ver mi tabla de Excel, doctor? No, todavía no, maestra. Y ya tengo todo, digamos que cerrado. Ajá. Sí, es que yo aquí en mi pantalla veo así que su rostro, el mío, y mi tabla de Excel. A ver, me vuelvo a salir entonces. Otra vez No, le pongo dejar de... yo estoy viendo un fondo de pantalla del doctor porque dice Club de Investigadores y Escritores. Ay, es Me que imagino que es del doctor. Sí. Acuérdese, doctor, que puede dar al tabulador. Al tabulador. Ajá, y ahí le aparece la ventanita para dejar de compartir. O en la parte inferior donde se ve el zoom, Ajá. el icono del zoom, en el de la izquierda, dele clic. Un clic normal, clic izquierdo. ¿No le permite? No me permite. Ahí está. No, cerrar Zoom, no. Si le da ese nos va a cerrar. Sí, sí, le doy ahí. Puede presionar nuevamente la tecla al tabulador. Sin presionar la tecla Alt, puede presionar el tabulador. No. Ah, ok, no le aparece. Es que no sé si al cerrar la miniatura le cierre toda la ventana. Y yo creo que me cerraría toda la ventana, maestra. Una Sí, vez la porque cerré y me cierra Zoom completo. no, porque él está grabando, lo va a bloquear. Sí. ¿O gusta que se le envíe como captura de pantalla a WhatsApp? Por favor, maestra. Entonces me voy a Excel, tomo una captura de pantalla
Se le envió por WhatsApp, porque si gustan le envío al grupo si alguien más la quiere ver. Doctor, ¿dónde está usted, doctor? Doctor Gregorio. A ver, ya se la mandé al doctor. ¿Quieren que se las envíe al grupo, compañeros? Para que sepan de qué estamos hablando. Sí, por favor. Sí, Clau. Por favor, Clau. Ok, ya lo tengo, maestra. Bien. Mire, yo le decía, evalué con método tradicional, después les pedí a los chicos que hicieran estos trabajos basado en la teoría de las inteligencias múltiples y volví a evaluar. Ajá. Entonces, yo lo que quiero es como comprobar que esta diferencia es significativa. Entonces, la primera tablita donde dice tradicional es la calificación que obtiene el grupo en cada una de las asignaturas. Primero de secundaria, segundo de secundaria y tercero de secundaria. La de abajo, donde dice inteligencias múltiples, es la que obtienen con esta otra forma de evaluación. Abajo, comparativo por grado. Entonces, donde dice promedios de primero, el de arriba es lo que tuvieron con la evaluación tradicional, el de abajo lo que tuvieron con inteligencias múltiples. Lo mismo para cada grado. Marco en verde los que tuvieron una mejora, aunque haya sido de una décima. Marco en amarillo los que se quedaron igual y marco en rojo los que tuvieron una calificación inferior a la que habían tenido anteriormente. Y en la última tablita, promedio ya a los 3 grados. O sea, en español, los 3 grados tuvieron esta calificación con la evaluación tradicional y la de abajo con la de las inteligencias múltiples. Entonces, a simple vista, yo veo que hay un mejor desempeño con la segunda forma de evaluación, pero la mejora es de décimas, 3 décimas, 5 décimas, 8 décimas en la asignatura que la mejora es mayor. Y digo, bueno, quisiera demostrar estadísticamente si ese incremento, aunque sea de unas décimas, es significativo o no. Entonces, no es una R de Pearson, no es un alfa de Cronbach, no es una T de Student. ¿Qué tengo que hacer con estos datos? Le voy a pedir de favor, maestra, si me puede mandar el archivo, déjeme pensar cómo hacerle. Lo puedo hacer por un comparativo y le mando una respuesta ahí en una segunda hoja de Excel, por favor. Ok. Muy bien. Tengo, en el archivo tengo los datos de los 50 alumnos de manera individual. Miren, me subo un poquito y le envío también la captura de pantalla. Muy bien. Y los tengo así resumidos, como se los envié. Entonces, es la misma hoja de Excel. No, está bien. Es todo lo... De todos, ya le entendí lo que quiere, ya nada más déjeme pensar cómo plantearlo para darle una respuesta certera. Ok, de acuerdo. Sí, muchas veces que me perdí y dije, ay, empecé a calcular media, desviación. Dije, ¿y esto para qué me sirve? Esto no es lo que resulta relevante para esta investigación, creo. No, no se preocupe, sí yo lo checo para decirle. Ok, muy bien, pues muchas gracias, doctor. No, de que ándele, cuídese. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.